Nuestro Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos suplicarte que en esta hora tú hables a nuestros corazones, como hemos cantado, Señor, que nos hables hoy y que seamos inquietados a hacer lo que tú nos pides. Ten misericordia de nosotros. Abre, Señor, nuestros corazones, abre mi boca, y Señor, que al meditar en tu palabra sea la que nos hable y nos inquiete a hacer lo que tú nos pides, Señor. Pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta hora. Estamos en el mes de la Reforma. El domingo pasado dijimos que tomaríamos estos dos últimos domingos para tratar sobre temas de la Reforma. La semana pasada hablamos sobre las 5 solas de la Reforma: sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe, solo a Dios la gloria. Y dijimos que hoy íbamos a hablar acerca de las 95 tesis de Martín Lutero, ¿verdad? Ese fue lo que habíamos comentado. Y no es que íbamos a basar la predicación en esas 95 tesis, sino íbamos a basar la predicación en la palabra de Dios, sin lugar a duda, y en algunos temas que Martín Lutero toca en esas 95 tesis. Porque recordemos que cuando Lutero escribe esas 95 tesis, él era un monje católico, él era un monje agustino. Él no pretendía, ni era su intención, cuestionar la autoridad papal. O sea, en las 95 tesis no cuestiona la autoridad papal. Y él va tocando algunos temas que, como él ya era un doctor en teología, ya conocía los idiomas originales. Él se topa con lo que dice la palabra de Dios y su tema principal es en contra de las indulgencias, en contra de la venta de las indulgencias. Entonces él comienza hablando acerca de la penitencia, que finalmente es el tema del arrepentimiento, y comienza a meterse ahí en algunos temas que lo va llevando la palabra de Dios. O sea, cuando él comienza a ver lo que dice la Biblia y lo que está pasando, pues hace este contraste tan fuerte, tocando temas, repito, como el arrepentimiento, como la salvación por la fe, como lo que pasa después de la muerte, que indudablemente cuando vemos lo que pasa después de la muerte, lo que dicen las Escrituras de lo que pasa después de la muerte, pues es un contraste muy grande con lo que se enseña o lo que se estaba enseñando en aquel momento. Y entonces hoy era un tema oportuno. ¿Por qué? Porque pues como decía nuestro hermano Salomón hace un momento, mañana es el día del aniversario de la Reforma, pero también es el día de muertos, ¿verdad? De todos los santos. Y entonces el tema sobre qué pasa después de la muerte, qué es lo que sucede con el hombre y qué es lo que hay: cielo, hay infierno, hay juicio final, y todo esto es importante porque al final ese es el tema, y es el tema de la vida y de por qué estamos aquí. Y entonces, repito, Martín Lutero pues se topa con la palabra de Dios y no se da cuenta, pero comienza a cuestionar algunas cosas que son los que lo llevan a finalmente a ser enfrentado a las autoridades romanas, y repito, la Iglesia romana, y es donde él expone lo que encuentra en las Escrituras. Ese sería nuestro tema de hoy, y bueno, espero que primero Dios lo veremos pronto, porque esta semana recibimos 2 comunicados, uno de parte del respetable sínodo y otro de parte de la respetable asamblea general. Y a lo mejor algunos, cuando oyen estos términos, como dicen: ¿y qué es eso del sínodo y qué es eso de la asamblea? Bueno,
nuestra iglesia Betania pertenece a un grupo de iglesias que se denomina presbiterio. Y varios presbiterios conforman un sínodo. En este caso, el sínodo Lluvias de Gracia está conformado por 5 presbiterios, ¿no? Y sucede que también en estos días el presbiterio Lluvias de Gracia está cumpliendo 35 años como presbiterio integrado como sínodo integrado, ¿verdad? Desde el 87, desde 1987 hasta la fecha está cumpliendo 35 años. Originalmente se llamaba así, era Presbiterio Lluvias de Gracia, se dividió en 3 presbiterios: Jesús el Buen Pastor, Filadelfia y San Pablo. Nosotros pertenecemos al presbiterio de San Pablo. Esos presbiterios, algunos han crecido y se formó el presbiterio Emaús, un 4.º presbiterio, y además se integró el presbiterio del Bajío, que son las iglesias que están pues en la zona del Bajío del país. Entonces, eso es lo que conforma el sínodo Lluvias de Gracia y que está celebrando su 35 aniversario. Por otro lado, la Asamblea General también nos envió un comunicado y van a decir, bueno, ¿qué es la Asamblea General? Bueno, la Asamblea General es el órgano que integra a todas las iglesias presbiterianas o la iglesia que pertenecen a la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. En la actualidad hay 70 presbiterios y más de 15 sínodos, o sea, para que un promedio de 6,000 iglesias en todo el país, más o menos, para que nos demos cuenta o tengamos un poco de conocimiento de estos órganos, que es el sínodo, que es la Asamblea General. Y bueno, ambos comunicados que recibimos en esta semana nos invitaron a que hoy específicamente pues dedicáramos a celebrar un poco el presbiterio y hablar acerca del evangelismo. Por eso es que tomamos este texto, que es el que nos invitaron a que predicáramos, que tiene que ver con la pesca milagrosa, ¿no? Y hoy en muchas iglesias hermanas vamos a estar meditando todos en este texto y queremos aunarnos también a estas celebraciones y a estas invitaciones. Por eso es que no es que nos hayamos olvidado de lo que dijimos la semana pasada y lo que teníamos ya planeado para esta semana, sino es a raíz de esta invitación. Y pues viendo este pasaje, pues hablamos sobre el trabajo que se está realizando actualmente y muchos piensan que el trabajo del pastor, porque así lo vemos nada más cada 8 días, algunos se resume a la predicación del domingo y dicen, pues si solo trabaja 2 horas, ¿no?, en la semana. Eso es lo que piensan algunos. Tenemos que decir que en realidad hoy hay muchos pastores que trabajan duro junto a sus líderes, sus ministerios, y tristemente vemos poco o nulo fruto. Y si hiciéramos una evaluación, a lo mejor nos pasaría, si tienen su Biblia abierta, en el pasaje que leímos, que es Lucas capítulo 5, que habla sobre la pesca milagrosa, porque lo que vamos a hablar son algunas recomendaciones de la Escritura para tener una pesca milagrosa. Si hiciéramos una evaluación de lo que hemos estado haciendo, tal vez nuestra evaluación sería como la de Pedro, ¿no? Que Pedro dijo, pues hemos estado trabajando toda la noche y nada hemos pescado. Hemos estado trabajando mucho tiempo aquí. ¿Cuántos años cumplimos como iglesia? 45. Y pues sí, ahí la llevamos, pero como que todavía nos falta mucho. No hemos visto esa pesca milagrosa, ¿no? Esa pesca que nos están, la palabra de Dios invitando a que podamos tener. Entonces, pues el tema, podríamos decir, son estas recomendaciones o qué tenemos que hacer, qué nos dice la Escritura para que podamos tener esa pesca milagrosa. La primera cosa que nos dice la palabra es que pongamos nuestros recursos a los pies del Señor. Tengamos
lo que tenemos. ¿Cuánto tienen? A veces, ¿no? ¿Se acuerdan? Cantamos, un niño le dio al Señor, ¿qué? Sus panes y sus peces. ¿Cuántos recursos tenía este niño? ¿Muchos? No. 5 panes y 2 peces es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que... Y dice el Señor que los multiplicó y a la multitud alimentó. Alguna ocasión se hablaba que si nosotros tuviéramos una pelota de básquetbol en nuestras manos, a lo mejor pues no sería tan valiosa, no sería muy costosa, pues cuánto cuesta una pelota de básquetbol. Pero si ese balón estuviera en las manos de Michael Jordan, a lo mejor ese balón tomaría un valor, pues muy caro. El simple hecho de que estuvo en las manos de Michael Jordan, este balón estuvo en las manos de Michael Jordan. Tal vez nuestros recursos nos parecen poco, parece que lo que tenemos es poco. Pero si nuestros recursos los ponemos en las manos del Señor, Él puede hacer grandes maravillas con los dones que tenemos, con los dones que nosotros pues contamos. Tal vez, repito, nosotros pensamos, pues no tenemos mucho, pero si lo ponemos en las manos del Señor. Y estaba recordando que a estas alturas del año, hoy estamos terminando el mes de octubre y estamos a punto de iniciar el mes de noviembre. En el 2019, hace 3 años, en el 2019 ya nos habíamos reunido el consistorio y algunas organizaciones para hacer el plan del año 2020. Ya habíamos llenado el calendario, habíamos hecho pues Semana Santa y el aniversario y la Navidad y la noche mexicana y algunas cosas, y que una salida y que algunas cosas, ya teníamos un calendario lleno y estábamos listos. Parece que todo iba muy bien durante el principio del 2020. ¿Y qué pasó? Nadie lo esperábamos, ¿verdad? Ahí por marzo del 2020, el tercer domingo de marzo del 2020, si no lo recuerdan, yo sí lo recuerdo bien, todos en casa. Y inicia la pandemia y todas las cosas cambian, y hoy damos gracias a Dios por todas las cosas que Dios nos ha permitido realizar durante estos 3 años. ¿Se dan cuenta? Ya prácticamente 3 años. Nosotros tenemos que poner nuestros recursos, ¿qué? A los pies del Señor. Recuerdo ese primer domingo de pandemia, no sé si mi esposa se acuerda, pero ya no íbamos a tener culto aquí. Yo me vestí, me arreglé, hasta me puse corbata y todo, y me bajé y me puse a grabar con el celular un video del sermón y dije, se los voy a mandar por WhatsApp. Y a la hora de estar mandándolo por WhatsApp, nunca salía ese video, ¿no? O sea, nunca se pudo transmitir. Después, no sé si algunos también lo recuerdan, mandé algunos audios. Estuve mandando algunos audios también por WhatsApp. En esa semana, me habló Toñito. Me dijo, oiga, pastor, ¿no cree que podríamos transmitir los cultos por Zoom? Y entonces, pues adelante, si los vamos. Desde entonces tengo que decirlo, que Toñito facilitó su cuenta de Zoom. Después, más adelante, me dijo, esa cuenta ya es para la iglesia, ustedes dispongan de ella. Y hay que reconocerlo, él ha estado al pendiente de varios aspectos, desde pagar la cuenta de Zoom porque tiene un costo, hasta estar administrando y que si necesitamos algo y todo esto. Y de lo que estamos hablando es de poner nuestros recursos a los pies
del Señor. Desde ese momento también hemos tenido que aprender muchas cosas, porque no es lo mismo tener una clase con 1, 2, 3 personas en el Zoom que estar transmitiendo el culto y toda la parte técnica que eso representa. Y ahora los hermanos se pueden dar cuenta. Y así como Toñito ha puesto sus recursos a los pies del Señor, algunos otros hermanos también han estado poniendo sus recursos a los pies del Señor. Gracias a Dios por cada uno de ellos. Y en esta semana también, fíjense, muchas cosas ocurrieron esta semana. Mi comisión dentro del presbiterio es que formo parte del Ministerio de Recursos, y en esta semana tuvimos varias reuniones del Ministerio de Recursos. ¿Se acuerdan del hermano Navarro que vino a predicar? Esta semana tuvimos varias reuniones con él. Y uno de los trabajos que hicimos fue una evaluación de las iglesias de nuestro presbiterio. Y créanme que hay mucha necesidad. Y la pregunta clave para nosotros es: ¿con qué contamos? ¿Con qué contamos? O sea, hubo muchas cosas que pasaron en estos 3 años, hay muchas cosas que a lo mejor las iglesias que antes tenían y ahora no lo tienen, y hoy ¿con qué contamos? ¿Qué líderes? Y tenemos que decirlo así, ¿qué líderes sobrevivieron a la pandemia, ¿no? Porque a lo mejor algunos no lo saben, pero por ejemplo el presidente del sínodo en esos tiempos, que era nuestro hermano Bernabé Bautista, partió a la presencia del Señor. Y sí hubo algunas bajas en algunos de los presbiterios de hermanos pastores. Y si no hubo bajas de hermanos pastores, tal vez sí hubo de ancianos, tal vez sí hubo de diferentes situaciones. Y la pregunta, repito, es: ¿con qué contamos? Y tal vez algunas iglesias dicen hoy: pues esto es con lo que cuento. Pero hoy, en este momento, es nuestro punto de partida. Si estamos pensando en una pesca milagrosa, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestros recursos a los pies del Señor. Probablemente, repito, algunos piensan que no tienen mucho, pero la invitación es que si tú piensas que eso es poco, no creas que tú eres quien lo vas a hacer. Quien lo va a hacer, ¿quién es? Dios. Pero tenemos que empezar poniendo nuestros recursos a los pies del Señor. Tal vez nosotros no somos los mejores, tal vez nosotros no somos los más capaces para hacer muchas cosas, pero Dios puede obrar en una forma especial si ponemos nuestros recursos a los pies del Señor. La segunda cosa que vemos que puede ser como una cosa importante para que podamos tener esa pesca milagrosa es remendar las redes. Versículo 2, ¿no? Que dice, ¿qué estaban haciendo los discípulos en ese momento, que todavía no eran discípulos? ¿Qué estaban haciendo? Eran pescadores. ¿Estaban qué? Remendando las redes, ¿verdad? Déjenme buscarme pasaje aquí. Lucas 5. Entonces, que remendaban las redes. Remendar, se dice que, bueno, la palabra que usa ahí, más que simplemente estar cosiendo o viendo qué parte de la red estaba rota, tiene que ver con limpiar, purificar, quitar asperezas, la palabra que está usando ahí. Y lo que se dice es que nosotros, aquí en esta ciudad pequeñita de México, ¿verdad? En esta ciudad pequeñita de México, no tenemos problema de peces, tenemos problema de redes. Lo voy a repetir. Nuestro problema no es que si hay gente o no por aquí para que venga al templo. Lo que no hemos sabido es usar las redes, trabajar las redes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa y por qué como iglesia no podemos tener una buena pesca? Si estamos
en una ciudad, la ciudad nada más el Distrito Federal son como 10 millones de habitantes, un poquito, ¿no? Pero si se cuenta la zona conurbada, que eso es lo que, o sea, es que dicen, ay, es que nuestra ciudad tiene 20 millones, sí, nuestra ciudad tiene 20 millones, pero si contamos la zona conurbada, Ciudad Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan y todo lo que está alrededor, que en realidad ya forman una sola ciudad, entonces sí somos 20 millones, ¿no? Pero el Distrito Federal, nada más 10. ¿Alguien sabe más o menos qué población tiene esta colonia? Nada más esta colonia. Y sí, aquí el hermano Salomón, que está metido en cuestiones, más o menos cuánta población tiene esta colonia. Un día que estábamos repartiendo volantes, dijimos, vamos a repartir casa por casa, nada más echar un volante. No me acuerdo quién estuvo conmigo repartiendo, cuando fue, no este concierto, sino el anterior que tuvimos aquí y en aquella ocasión, como 2,000 volantes, nos dimos cuenta que no nos alcanzaban para nada. O sea, para echar un volante abajo de las puertas o tocar y repartir, no nos alcanzaba para nada. Más o menos necesitábamos un promedio de un poco más de 10,000 volantes, nada más para echar un volante casa por casa. ¿Qué población habrá en esta colonia nada más? Entonces nuestro problema no es de peces, nuestro problema es de redes, ¿no? Y como mencioné hace un momento, así como estábamos en el 2019, en este tiempo planeando, también hemos platicado como consistorio ya de la visión para el próximo año y estamos invitando a las organizaciones de la iglesia pues para que tengamos la visión para el próximo año, no solamente para Navidad, sino para todo este próximo año, y estamos queriendo ver hacia el jubileo, ¿verdad? Hacia los 50 años de la iglesia. Es tiempo de planeación. Pero si realmente queremos ver algo diferente, creo que tenemos que hacer una parte importante en la evaluación y considerar qué son las cosas. Tenemos que limpiar las redes, tenemos que trabajar. En la parte de pescar, preparar las redes también es un trabajo importante. En la parte de sembrar, preparar la tierra es una parte importante. Y así en cada trabajo, algunos piensan, es lo mero del trabajo, pero cada parte del trabajo es importante. Y ahorita la planeación y ver y pensar que no son nuestros planes, sino son los planes de Dios, que no es nuestra forma de pensar, porque a veces nosotros nos hemos creado en la mente como muchos conceptos de cómo se deben de hacer las cosas, y lo que Dios nos ha enseñado en este tiempo de pandemia es que todas esas formas que tal vez nosotros estábamos pensando que era la manera de hacer las cosas, no es así. Es Dios el que hace esos planes, es el Dios el que dice las cosas se deben de hacer de esta manera. Y entonces, si no hemos aprendido esa parte, si no estamos remendando nuestras redes en la forma de prepararnos para el trabajo que vamos a realizar, entonces las cosas muy probablemente no van a funcionar. Remendar las redes y planear tiene que ver, y evaluar tiene que ver a veces con destacar los hitos, ¿verdad? Las cosas que se han alcanzado, los logros. A veces de repente me encuentro con hermanos que dicen, no, pues si no se ha hecho nada, todo está igual. Y a veces, pero sí se ha hecho algo, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta sobre qué es lo que sí se ha hecho. Que es un hito, precisamente es esa parte. Bueno, esto se alcanzó, esta meta, esto es. ¿Qué cosas no se han alcanzado? ¿Qué cosas podríamos hacer todavía? Ahí es donde entra el famoso debería, ¿verdad? Porque los hermanos que están, o las personas que están muy acostumbradas a decir, debería, aquí debería, aquí debería. Y ya hemos dicho varias ocasiones que cuando alguien dice debería, es que Dios le está diciendo que Él es la persona que debería hacer eso que hace falta. ¿Por qué?
Porque Dios le está abriendo los ojos y le está mostrando lo que hace falta, y es la forma en que Dios habla a las personas, ¿no? Y el debería no es lo que los otros deberían de estar haciendo, sino es lo que Dios me está diciendo que hace falta, es lo que a mí me toca hacer, es la responsabilidad que Dios me está dando. Necesitamos ser amables, sí, para a la hora de remendar las redes, decir, bueno, pues como pueblo de Dios necesitamos ver cómo captamos, sí, indudablemente. A lo mejor pensamos que se trata, como decía mi papá, bueno, los que conocían a mi papá, de untarle manteca en los bigotes, ¿no? O sea, ¿para qué se quedaban? Los que lo entienden saben a qué se refiere, para que alguien se quedara, pues para que le sepa rico. Pero creo que una parte importante de remendar las redes es la responsabilidad. Ser responsables hoy en la iglesia y en la vida en general, ¿no? A las personas muchas veces les gustan los títulos, les gustan los cargos, pero la mayoría rehúye a las responsabilidades, a realizar la tarea, a hacer la faena. El título, el reconocimiento es importante, pero y a veces nos recomiendan, ¿verdad? Cuando alguien realiza algo hay que reconocer, ¿no? Y sí es importante, creo que es algo bueno. Pero la pregunta ¿es eso realmente lo que nos debe mover a hacer las cosas? ¿Que seamos reconocidos? ¿No será que realmente lo que nos debe mover a hacer las cosas es el amor a nuestro Señor? Creo que una parte importante siempre para la hora de remendar las redes es tomar las responsabilidades, cumplir los compromisos. ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Estoy dispuesto a dejar otros compromisos por el compromiso que ya tengo aquí? Porque a veces decimos, sí, ya tengo este compromiso, pero tengo otros compromisos. El pescador que no remienda las redes no es responsable y puede que pase toda la noche pescando o toda la noche intentando pescar, pero si no es responsable, no va a poder tener fruto de su trabajo. Las dos cosas son importantes. La tercera cosa es esforzarnos más. Ahí el versículo 4, el Señor Jesús, ¿qué fue lo que le dijo a Pedro? Boga, navega. Bogar pues quiere decir que navegara. Algunos dicen que bogar tiene que ver con remar, y generalmente nos imaginamos una barca de vela, eso, pero tiene que ver con esforzarse. Que si están en las competencias, han visto las competencias de regatas, y que hay uno que está al frente diciendo boga, 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 que les va marcando el ritmo, ¿no? Rema, quiere decir más fuerte. Esforzarse requiere varias cosas. Esforzarse requiere considerar qué es lo suficiente o considerar que todavía no es suficiente. Algunos dicen, yo ya trabajé mucho, yo ya he hecho mucho, no me pidan más. ¿Sí han escuchado eso en alguna ocasión? Tengo que ir un poquito más, es lo que me pide el Señor. Tendríamos que decir, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? ¿O hasta aquí es suficiente? Esforzarnos requiere salir de nuestra zona de confort. Probablemente estamos haciendo algo, y muchas veces decimos, cuando estamos ya haciendo algo, yo estoy ya cumpliendo. Yo ya cumplí, ya hice lo que tenía que hacer. Seguro que Pedro, cuando estaba ya remendando las redes y esto, decía, ya trabajé toda la noche, no hubo nada, pues ya no fue mi culpa, ¿no? Pero yo ya trabajé. El esfuerzo nos invita a ir todavía un poco más. Una expresión que se usa también a veces cuando nos hablan de esfuerzo es sudar la camiseta, ¿verdad?
Suda la camiseta, esfuérzate, saca más de ti, saca más de ti. ¿Dios nos pide que saquemos más de nosotros? Sí, en muchos pasajes nos habla de esto, de esforzarnos. Así que si tú crees o si tú consideras que ya hiciste lo suficiente, pues el Señor le dice a Pedro, boga. Otra recomendación para tener esta pesca milagrosa, la cuarta recomendación, si se van acordando, si las van anotando, la cuarta recomendación es profundicemos, porque el Señor Jesús le dice, boga y vete, ¿qué? Mar adentro. Debemos ser personas que vivamos una vida cristiana de convicción, de compromiso. Actualmente, Estados Unidos, nuestro vecino del norte, que originalmente fue un país muy marcado por el Evangelio en sus principios, repito, originalmente, lamentablemente hoy está sufriendo la falta de profundidad en la manera de vivir la vida cristiana. Así como nosotros a veces censuramos o criticamos o señalamos a personas que viven una vida aparentemente religiosa, pero que no están realmente comprometidos con el Señor o no están comprometidos con sus supuestas convicciones. Así muchos en Estados Unidos hoy viven una vida muy, podríamos decir, un cristianismo muy light, ¿no? Y en algunos lugares a veces yo hablo sobre la cuestión de que son evangélicos, y no solo allá en Estados Unidos, aquí hay muchos evangélicos en algunos lugares, pero pocos cristianos. Porque la Biblia sí nos marca una diferencia entre decir, pertenezco a la iglesia o realmente soy cristiano, ¿no? ¿Se acuerdan el apóstol Pablo que les dice a los de Corintios allá en los primeros capítulos que eran cristianos carnales? ¿Sí se acuerdan? Que les habla. Dice, ustedes, ¿qué cristianitos? Sino que viven igual que los de allá afuera, son cristianos carnales. Realmente eso sucede porque no hemos profundizado en lo que dice la palabra de Dios. Y estamos viviendo en una sociedad de lo instantáneo, ¿verdad? Todo nos gusta que sea fácil, ¿no? Y allá en Estados Unidos, y bueno, aquí también estamos aprendiendo mucho que pues un devocional instantáneo, ¿no? Un devocional que sea así, ¿no? ¿Por qué digo de lo instantáneo? Todos queremos que sean las cosas así, el café instantáneo, el chocolate instantáneo, calentamos todo en el horno de microondas, las comunicaciones se nos facilitan mucho ahora con el celular y tenemos ya todo en una forma instantánea, nos damos cuenta de lo que está pasando del otro lado del mundo. Y así las relaciones también, fíjense, las relaciones interpersonales, ahora le dicen a los papás, todo el día están trabajando y eso pues no se preocupen, solamente con que le dediques 5 minutos de calidad a tu hijo. ¿A poco no así les dicen? Dedícale 5 minutos de calidad a tu hijo y ya, eso va a ser muy, muy provechoso. ¿Ustedes creen que 5 minutos de calidad tal vez compensa toda una relación de vivencias, de convivencia, de tener a las personas, de relacionarnos, de conocernos así? Y eso mismo pasa en nuestra relación con Dios, porque pensamos que un devocional de 2 minutos, bueno, me levanto, oro, leo un versículo y ya. A veces lo vemos como un amuleto, ¿no? Lo voy a decir de esta manera, pues me persino y ya me voy. Muchos así lo ven. ¿Qué es lo que hacen las personas en ese sentido? Cuando el Señor nos dice escudriñar las Escrituras, cuando el Señor nos dice que profundicemos, que conozcamos, y a veces nos estamos durmiendo en nuestro trato con Dios. A veces no se nos da
Les he mostrado a algunos hermanos que han estado en algunas clases conmigo del efecto que produce leer la palabra de Dios en la vida de las personas. Y esto por un estudio que hicieron precisamente en Estados Unidos sobre qué efecto produce en las personas cuando las personas leen la palabra de Dios. Y dicen que cuando la persona lee un día no produce un gran efecto. Es decir, cuando la persona va al culto y lee la Biblia ahí en el culto y eso, realmente no hay un gran cambio en la persona. 2 días, sigue la estadística así, apenas se ve un poquito. 3 días, no. Pero cuando la persona lee por lo menos 4 días a la semana la palabra de Dios, cuando la persona dedica un tiempo, y no estamos hablando de un devocional light, sino que lee por lo menos 4 días a la semana la palabra de Dios, comienza, dice, se ve un cambio drástico en los efectos que produce en la vida de las personas. Cómo controla la ira, cómo controla sus emociones, cosas como ansiedad, cómo controla aspectos como adicciones, incluso el ver pornografía y cosas así. La vida de la persona cambia drásticamente cuando lee la palabra de Dios. A veces lo he mencionado, es como que queremos obtener una licenciatura o un grado académico estudiando 5 minutos diarios. ¿Sí han pensado en eso? Quiero tener una licenciatura light, ¿no? La vida cristiana representa esfuerzo, representa profundizar. Gracias a Dios por la vida de los hermanos que hoy se están comprometiendo a profundizar un poquito más en la palabra de Dios, teniendo estudios en la escuela de formación. Estamos iniciando, ya terminamos hermenéutica. Tengo un grupo que terminamos doctrina bíblica básica, doctrina bíblica 2, símbolos doctrinales. Estudiamos detenidamente uno de esos símbolos, el catecismo mayor. Estudiamos hermenéutica y ahorita estamos con el estudio inductivo de Timoteo. Y el estudio inductivo de Timoteo está requiriendo que las personas dediquen 1 hora 5 días a la semana para el estudio de la palabra de Dios. Gracias a Dios porque hay personas que quieren profundizar. No es toda la iglesia, pero algunos quieren profundizar y esperemos, y la invitación es para que toda la iglesia, al rato vamos a orar por los maestros y damos gracias a Dios porque esperamos que un grupo nutrido de la iglesia quiera profundizar en la palabra de Dios. Lo que ha producido realmente los avivamientos, las pescas milagrosas, es cuando las personas profundizan en la palabra de Dios. Y la quinta recomendación, la quinta y la última, ya estoy casi acabando, es echemos nuevamente las redes. Echemos nuevamente las redes. No digamos, ya tuvimos nuestra actividad de evangelismo el otro día y ni estuvo tan bien algunos, ¿no? No hubo tanta pesca, pues nos esperábamos que iba a haber más, ¿no? Parecería una necedad de parte del Señor, pero el Señor quiere que volvamos a predicar la palabra, que salgamos a evangelizar y que retomemos lo que se ha perdido, lo que se añora. Volvamos a evangelizar. Realmente recuerdo cuando aquí Betania tenía ese celo por el evangelismo. Los jóvenes salíamos a evangelizar casa por casa. Aquí está el hermano Salomón, que yo creo que le tocó en un buen tiempo. Salían casa por casa los jóvenes. O había otro tiempo que subíamos a los camiones o al metro y ahí evangelizar. A algunos nos tocó, bueno, a mí me tocó una vez en el metro que ya nos iban a quitar la guitarra y todo y cosas así que pasamos, pero los jóvenes ahí andaban. Tuvimos campañas de evangelismo, sí, allá en el centro social donde ahora se pusieron muy con mucha oposición,
Pero aquí enfrente del mercado, donde está el estacionamiento, antes era una explanada nada más, no había arbolitos y no era estacionamiento. Ahí teníamos, estaba el asta bandera y ahí tuvimos varias campañas. Proyectábamos películas, traíamos conciertos, había predicaciones. Si alguien se acuerda de la hermana Soco, que espero que sí algunos se acuerden de la hermana Soco, la hermana Soco conoció en una de esas campañas. A mí me tocó estar visitando a la hermana Soco por cerca de un año y la hermana Soco no quería venir al templo. No quiso venir, después de ese año todavía no quiso venir, después la visitamos cada semana, Después se le visitaba cada mes y ya hasta mucho después sabemos que Dios fue el que tocó su corazón. Y algunos de ustedes conocen el testimonio de la hermana Soco donde anduvo evangelizando, ¿no? En los reclusorios, ahí en la Soledad, en el centro, con las prostitutas, o en la Alameda, con los niños de la calle. Y fue parte de ese trabajo que se estuvo haciendo aquí en Betania. La invitación es echar nuevamente la red. La invitación, podremos también decir, es obedecer al Señor. Cuando obedecemos al Señor, pues Él es el que va a obrar esa pesca milagrosa. Algo que me llamó mucho la atención en el pasaje, al final, versículo 8, 9, 10, quiero que pongan atención en la palabra temor. Temor. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Por qué la palabra temor? ¿Por qué me llama la atención? Porque el mandato, leemos Proverbios, ¿sí? Y algunos de los salmos, y leemos: el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor. Y a veces nosotros vemos el temor como un aspecto negativo. Si Dios no quiere que yo le tenga temor. No, si quiere que le tengamos temor. El día que realmente tú confrontes y veas el poder, la grandeza, la majestad de Dios, entonces, como el pueblo de Israel, que le temblaban las rodillas y sonaban, así dice la Biblia. Y Pedro realmente dice, tuvo temor. Esto no es algo natural, esto es algo sobrenatural, esto es algo que solamente Dios puede hacer. Nosotros hoy día somos muy dados a la hora de planear, en pensar y medir y calcular y decir sí, no. Pero Dios quiere mostrar su poder. Con lo que empezamos, pongamos nuestros recursos a los pies del Señor y Él es el que va a mostrarnos su grandeza, su poder. Algunos tal vez ya estén cansados, algunos tal vez digan: ya trabajé mucho, ya vi muchas cosas aquí. Algunos piensan que ya se hicieron lo suficiente, pero el Señor nos está pidiendo ir más allá. Viene Navidad. ¿Qué voy a hacer? Viene el próximo año. ¿Qué voy a hacer? Viene el jubileo. ¿Qué voy a hacer? Señor, si me das la vida, si me permites y me has puesto en este lugar, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Me vas a dejar ver una pesca milagrosa? ¿Creen que Dios nos permita ver algo espectacular aquí en Betania? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas. Queremos suplicarte que seas tú el que inquiete nuestras vidas,
Seas tú el que nos inquiete a honrarte, a servirte, a exaltarte. Nos ponemos en tus manos y te suplicamos tu gracia, tu dirección, tu bendición. Señor, eres bueno y tu misericordia, Señor, es para siempre. Permite, Señor, a tu iglesia ver tus maravillas, Señor. Pero sobre todo, permite a tu iglesia honrarte, glorificarte, exaltarte, Señor. Ponemos todo a tus pies. Te suplicamos, Señor, tu dirección. Tú dinos, Señor. Nosotros aquí estamos dispuestos a hacer lo que tú nos pides. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.